Mi nombre es Ignacio Ayala Chauvin y el día de hoy explicaré la distribución normal. Realizaremos el cálculo de la probabilidad usando la tabla de distribución normal tipificada. Los resultados de la clase. Identificaremos una variable normal tipificada. Calcularemos la probabilidad de una variable aleatoria normal. Y utilizaremos la tabla de distribución normal tipificada. El índice. Explicaremos la distribución normal. Luego haremos ejercicios con la tabla de distribución normal tipificada y finalmente realizaremos un ejemplo para hacer el resumen de la clase. Distribución normal. La distribución normal es la más habitual, como por ejemplo cuando tenemos los errores de medida, ya sea en procesos productivos, por ejemplo, el leñado de sacos, el consumo de energía eléctrica, la altura de las personas, etc. Se denomina distribución normal general a una distribución cuyo campo de existencia es la recta real y cuya función de densidad es f de x, que depende de la densidad y de la media. La forma de la función de densidad es una campana y, como dije, depende de la media y de la desviación. ¿Qué sucede si variamos la media? Si nosotros variamos la media, lo que sucede es que la curva se desplaza. Graficaremos en el software RStudio. Realizaremos un plot de la distribución normal y trazaremos los ejes y ahora variaremos la media. Variaremos la media hacia -2. Si variamos la media hacia -2, la curva se desplaza. Si variamos la media hacia 2, la curva se desplaza hacia la izquierda. Por tanto, cuando nosotros variamos la media, ya sea a -2 o a 2, lo que sucede con la curva se desplaza, con lo cual la función de densidad depende de la media. Ahora, también hemos dicho que la función de densidad depende de la desviación. Si nosotros dejamos constante la media en 0 y variamos la desviación, lo que sucede es que la curva se achata. Vamos al software RStudio y abramos el archivo method3. Ahora lo que haremos es graficar la curva de distribución normal y variaremos la desviación en 2, 3 y 4. ¿Y qué sucede? Si nosotros realizamos esta operación, lógicamente lo que sucede es que se achatará la curva, como podemos ver. Por tanto, la función de densidad depende también de la desviación. Entonces, recapitulando, nosotros tenemos una función de densidad que depende de la media y de la desviación. La idea es calcular el área bajo la curva que nos determine la probabilidad de que algo suceda o no. Entonces, para realizar el cálculo del área bajo la curva, deberíamos integrar esta función de densidad. Este es un proceso matemático que lo podemos procesar con diferentes métodos. Lo podemos hacer con software o lo podemos hacer con las tablas. Esta es la tabla de distribución normal que solamente es válida para media 0 y desviación 1. En el caso de que no se tenga desviación 1 y media 0, se tiene que tipificar los valores. Para tipificar los valores, utilizamos esta fórmula, en donde restamos la media de la muestra menos la media hipotética dividido para la desviación. Y así, si tenemos, por ejemplo, la media de la muestra es igual a la media y tipificamos el valor, tenemos que la media es 0 y tenemos el valor de z que se lo puede introducir en un eje paralelo para poder introducirlo en la tabla y determinar el área bajo la curva. O sea, básicamente se está integrando. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, hemos calculado que el z es de 2.11, realizando la operación anterior. Ese valor z se lo puede introducir en la tabla. Entonces, en la columna se introduce la unidad y el primer decimal, y en la fila se introduce el segundo decimal. Por ejemplo, la unidad sería 2, el primer decimal sería 1 y el segundo decimal sería 1. Por tanto, 2.1, unidad y primer decimal en la columna 2.1. Y 0.01, el segundo decimal, sería en la fila. Si unimos, tenemos que el área bajo la curva es de 0.9826 con un z de 2.11. Entonces, toda esta área
sería la integración de este valor desde z hacia la parte inferior de la cola. Entonces, aquí viene la interpretación que se le da. Lo que está dentro de esta área se acepta, o lo que está fuera de esta área se rechaza. Entonces, esta es la aplicación de la tabla de distribución que se le puede dar en la prueba de hipótesis. Vamos a dar un ejemplo. Dado una variable que sigue una distribución normal de media 6 y desviación 1, determinar la probabilidad de que el valor de x sea menor o igual que 4 en el caso A, y en el caso B, de que x sea mayor que 4. Entonces, determinamos el z de menos 2. Por tanto, eso lo introducimos en la tabla. Menos 2 no tiene primer decimal y no tiene segundo decimal. Por tanto, es menos 2 y 0. El área bajo la curva de la cola inferior sería 0.228. Si nosotros vamos al software Studio, tenemos que calcular básicamente esa área, el valor hipotético de la media y la desviación 1, y determinamos el valor de z, que es menos 2, y luego con pnorm podemos calcular el valor de z, que es 0.0227. Entonces, si lo graficamos, nosotros lo que tenemos que graficar es el valor de z en menos 2. Entonces, si colocamos aquí el límite inferior 4 y el límite superior menos 2, es menos 2. Graficamos el valor de, aquí claramente podemos ver que el valor, cuando calculamos menos 2, vemos que la probabilidad es de 0.0227. 0.0228, dado una variable que sigue la distribución con el mismo tema, vamos a analizar el punto B. Cuando x es mayor que menos 2, entonces calcularíamos la parte derecha de la curva. Entonces, como sabemos que el área total bajo la curva es 1, restamos 0.0228, teniendo un valor de 0.997. Entonces, ahora sí, procedemos a calcular. En método 1, básicamente, restamos 1 menos el valor anterior, nos da un valor de área de 0.977. Ahora, si nosotros lo graficamos, ¿qué es lo que tenemos que graficar? Tenemos que graficar prácticamente menos 2 hacia arriba. Entonces, colocamos de menos 2 hacia 4. Entonces, hacia 4, el límite superior, y tenemos nuestra curva. Como pueden ver aquí, la probabilidad de que suceda algo es de 0.977. Si nosotros podemos observar aquí, se pinta toda esta parte de aquí. En resumen, nosotros hemos aprendido a utilizar la tabla, hemos procesado hemos realizado los cálculos por medio del software. La tabla sirve para media 0 y desviación 1. Si no es así, se tiene que tipificar para poder introducir el valor z en la tabla. Muchas gracias.